Bien, como congelado ahí. Ok. Bien, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Y vamos entonces a terminar el tema que nos habla el hermano Schaefer, acontecimientos importantes de la era actual. Vamos a recordar entonces estos acontecimientos, pues están representados en las parábolas que el Señor Jesús enseñó a la iglesia, que pues tiene que ver con la palabra del Señor. Esto ya lo hemos visto, solamente vamos a hacer un repaso para entrar en la parte final, ya que este estudio el Señor lo divide. Recordemos que ese estudio va, o ese Señor lo enmarca a partir de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, y hasta su segundo advenimiento. Entonces, vamos a mirar algunos acontecimientos que ya han sucedido, otros que están sucediendo, y los que faltan, hablando de las 70 semanas de Daniel, recordando que falta una semana. La semana es una semana de 7 años. Ese periodo sabemos que es de tribulación y gran tribulación. Sabemos también de que la iglesia no va a estar en ese periodo. Dios va a guardar la iglesia en ese periodo. Y pues ese periodo es el que realmente le da más importancia o más relevante, señor Schaefer. Él también lo divide en tres grandes. Ese periodo de 7 años lo divide en tres periodos. Eh, pero sabemos que antes, periodo de preparación es un periodo también de paz, y el periodo de persecución especialmente para la iglesia, los cristianos, y también para los israelitas. Hay 9 señales, muchos de esos ya se han dado. Recordemos los falsos cristos que han salido a partir de la primera venida de Cristo, lo que es guerras y rumores de guerras, que eso es el pan de cada día. También pues vimos las necesidades que hay, la gente está pasando, especialmente la hambruna. Estaba mirando ahorita el huracán que está pasando ahí por la Florida, y realmente está muy, muy terrible. Oremos por la situación de allí. También habla de las pestilencias, también habla acerca de los terremotos que han habido y los que van a haber. También habla de los mártires cristianos de la historia, comenzando del de Esteban. Los falsos maestros que pues sabemos que pululan por todo lado, reconociendo que debemos cuidar la doctrina y defenderla, la iniquidad, y pues finalmente lo que es el Santo Evangelio que se debe predicar en todo el mundo. Sí, eso es una labor importante porque pues es el trabajo de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Sí, eso es una labor diaria a nivel personal, pero también a nivel colectivo, a nivel de iglesia. También vimos otros rasgos que estaban ahí que son importantes. Sabemos que hoy en algunas denominaciones desvirtúan e iglesias la deidad de Cristo, no reconocen a Jesús como el mismo Dios. También el señor Schaeffer habla acerca de la obra de Cristo en la cruz. No la reconocen, o más bien le ponen arandelas, como si le faltara algo a la obra redentora de Cristo. La inmoralidad, la apostasía de la moralidad, que es lo que más se da hoy en día. Es terrible hoy la inmoralidad que se da en el mundo. Pues sabemos que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, todo lo que ya conocemos. Y pues sabemos que esto apunta a la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto falta? Pues realmente muy poco. No podemos decir que 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 1000 años. Lo cierto es que todos los acontecimientos que se está dando, pues apuntan primero al anticristo. La palabra de Dios enseña que antes de que venga Cristo, pues es necesario que se manifieste el hombre de pecado, que es lo que finalmente vamos a ver en la parte de hoy. También miramos hace 8 días la parte en que lo divide estos tres grandes periodos antes de la segunda venida de Cristo, especialmente en el periodo de la periodo de tribulación y gran tribulación. Entonces, habla del periodo de preparación, obviamente habla de la economía, que va a ser una sola, la religión también va a ser una sola, hablando del ecumenismo. Habla también acerca del periodo de paz. Sabemos que el anticristo va a ser
va a haber un periodo de falsa paz al mundo para poder hacer totalmente del poder económico, religioso, especialmente hace pacto con el pueblo de Israel, y también el final, el periodo más terrible que va a ser el periodo de persecución, ¿sí? Sabemos que a la mitad de los 7 años viene el periodo de la gran tribulación, porque la palabra de Dios lo enseña, y ese periodo pues va a ser mucho, mucho más fuerte la persecución, especialmente con los cristianos y también con los judíos. Lo vamos a ver en la parte final. Habla también de un periodo de preparación. eh, pues aquí él no se enfoca en el arrebatamiento de la iglesia, pero sí lo menciona. Antes de entrar al último periodo de la tribulación y gran tribulación, pues sabemos que viene el arrebatamiento de la iglesia, también de la necesidad del Señor aquí en el mundo y finalmente pues la apostasía de la iglesia falsa. Sí, la iglesia, aquí la llama la iglesia profesante, creo que le llama el señor Schaeffer aquí, la iglesia mundial, no de la iglesia de Cristo, sino pues sabemos de la iglesia tradicional, le llamo yo. Eh, Ese es el periodo de preparación. Se prepara, pues lo que se está dando ahorita es el ecumenismo, que realmente está preparando para el anticristo. Eh, También vimos hace 8 días, hablando del periodo de preparación, pues hablando de la plenitud, allá en Romanos capítulo 11, versículo 25, donde habla que es necesario que hasta que no haya entrado el último de los gentiles, ¿cierto? No viene a, mm, pues entramos en el último periodo, llamado el periodo de tribulación y gran tribulación, o los últimos 7 años, donde dice que todo Israel entonces será salvo. Reconocemos que hay algunos, no todos los israelitas, porque hay un remanente, muchos van a creer, especialmente en ese último periodo de persecución. Recordemos que ahí van a predicar los 144.000 redimidos del pueblo de Israel, los 12.000 de cada tribu. También van a estar los 2 olivos, que también van a predicar en ese periodo eh, para darle pues salvación a los que, especialmente al pueblo judío, porque es un tiempo muy especial que Dios trata especialmente con el pueblo judío. Finalmente entramos al periodo bueno, en ese periodo de preparación pues sabemos que surge nuevamente el Imperio Romano. Habla aquí este señor Schaeffer, eh, pues ahí donde se está hablando ahora acerca de la comunidad europea, se unen para darle poder al anticristo. Sabemos que pues es un judío, los judíos fueron esparcidos por todo el mundo y pues sabemos que ese va a ser el anticristo. Debe ser un judío para que el pueblo lo pueda reconocer y lo pueda, de cierta forma, hacer pacto con él. Recordemos el periodo de paz, que es el segundo periodo que este señor Schaeffer lo recuerda, ¿sí? Viene el periodo del anticristo, se reconstruye el templo de Salomón, hacen nuevamente los sacrificios, restauración de los sacrificios de los judíos, hace pacto con ellos por la mitad del tiempo y finalmente sabemos que viene la avanzada hebrea reconociendo, pues sabemos que allá en el año 1948 el pueblo judío o Israel más bien fue reconocido como nación, ¿sí? Esto es lo que ese periodo realmente dura muy poco, el periodo de paz, ¿sí? Es para poder engañar, tomar el poder, lo que es el anticristo. Este periodo aquí finalmente, pues sabemos que son ese periodo de tribulación, los 3 años y medio iniciales, es donde va a suceder todo esto. Eh, Finalmente, este es el periodo de persecución, es uno del periodo más fuerte que hay, ¿sí? Viene la caída del Imperio Romano,
Eh, Viene lo que es el anticristo se sienta en el trono de David, reconociéndose, o más bien nombrándose como el Dios, el Mesías. Eh, Luego viene la parte de cesan los sacrificios de los judíos en el templo de Salomón. eh, y pues sabemos acá con relación al, eh, el dragón le dio su poder a su trono a la imagen y pues tiene gran autoridad sobre la tierra. Viene el gobierno del anticristo al final de la gran tribulación. Este periodo es el que vamos a mirar hoy porque es un periodo realmente, damos gloria a Dios porque la iglesia no vamos a estar en ese periodo, ¿sí? Eh, Aquí van a haber muchos convertidos, muchos decapitados, inclusive muchos judíos se va a convertir, pero obviamente pues la persona que no tenga la marca del anticristo no va a poder comprar ni vender y pues es necesario que se adore al anticristo, pero los que no le adoren pues obviamente dice la palabra de Dios que van a ser decapitados. De este periodo de la gran tribulación, hablando de Daniel 12:1, dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, ¿qué viene? Pues gran sufrimiento le espera a Israel. Esta forma de describir el futuro también la utiliza Jeremías. Recordemos que Jeremías también habla, ahí en Jeremías 37 dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, es decir, para el pueblo de Israel, pero de ella será librado. Mateo también allá en Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, va a ser, damos gloria a Dios porque es un periodo corto y Cristo viene. De lo contrario, sería terrible, casi que arrasarían con la humanidad. ¿Sí? El anticristo es supremamente, como dice la palabra de Dios, pues él vino a matar y a destruir. Jesús al final de los tiempos enfoca a la vez acontecimientos cercanos y futuros, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Muchas de estas persecuciones ya han acontecido, muchas están todavía por venir. Bueno, viene la más fuerte, que es la del periodo de gran tribulación. Pero Dios está en control aún de la duración de las persecuciones. No olvidará a su pueblo. Esto es todo lo que necesitamos saber acerca del futuro para alentarnos a vivir con rectitud hoy. Eh, no sabemos, la palabra de Dios sí habla, pero realmente la dimensión que va a dar durante ese periodo de tribulación, de gran tribulación, va a ser muy fuerte aquí en la tierra. Eh, pues nos compete mientras estamos aquí, mientras Cristo viene por nosotros, pues hacer nuestra labor. Nuestra labor pues es sembrar la palabra del Señor, ¿sí? Todos esos acontecimientos están en manos del Señor y van a suceder. Eso es inevitable. ¿Qué nos debe preocupar? Pues la gran comisión que Dios ha dado a la iglesia. La tribulación de Israel comienza con la cesación de los sacrificios. Aquí recordando ahí, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pues, ha habido mucha discusión acerca de los números, tiempos y acontecimientos en estos versículos y existen dos puntos de vista básicos. Primero, esto se cumplió en el pasado y ya sea en la profanación del templo por Antíoco IV, Epifanes, o en la destrucción del templo por la general romano Tito Vespasiano en el año 70, cuando 1 millón de judíos murieron. O esto todavía está por cumplirse en el futuro bajo el anticristo.
Pues sabemos que una parte se cumplió, pero pues falta esta parte que es la última semana o los últimos 7 años, especialmente los últimos 7 años y medio. ¿Por qué? Lo confirma Daniel, lo confirma Jeremías, lo confirma Mateo, ¿sí? ¿Qué le dice el Señor a Israel en ese tiempo? Allá en Mateo capítulo 24, versículo 16 al 20 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que están en cinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Pues aquí se reconoce, hermanos, la situación tan abrumadora que va a pasar el pueblo de Israel y el mundo en ese tiempo, especialmente el pueblo de Israel. Zacarías también lo menciona. Dice finalmente, al final de los tiempos el anticristo levantará una estatua de sí mismo y ordenará que todos lo adoren. Eso está allá en Apocalipsis 13, 14 y 15. Estas son las abominaciones que buscará desacreditar los santos. ¿Qué dice Zacarías? Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meterá en el fuego a la tercera parte y los fundirá como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aquí está hablando del pueblo de Israel, especialmente en ese tiempo. Un remanente pequeño, parte de un todo, a lo largo de la historia de Israel, cada vez que toda la nación parecía volverse en contra de Dios, él decía que un remanente justo continuaba confiando en él y le seguía. También habla que el templo será profanado, hablando de los que cesan los sacrificios. Eso está en Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adoraran. Entonces, hermanos, las señales y milagros verdaderos señalan a Jesucristo, pero los milagros solos pueden ser engañosos. Por esa razón debemos preguntarnos ante cada milagro qué vemos. ¿Es consecuente con lo que Dios dice en la palabra de Dios? Y está hablando especialmente de ese milagro, de ese poder que tiene Satanás para darle vida a la imagen. Especialmente en este tiempo, ¿no? Porque eso sí, una de las cosas que llena denominaciones pues son los milagros, las señales, los prodigios, los pactos. También hoy día lo que son el evangelio de la prosperidad. Porque el mundo hoy lo que busca es material y no lo espiritual. Finalmente, hermanos, allá también en 2 de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por quién, por Dios. Ese es el gobierno del anticristo, al final de la gran tribulación. También allá en Apocalipsis 13:8-15 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los, mandando a los moradores de la tierra que se le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no le adorase. Ese es el último periodo y recordamos, ¿sí? La bestia vencerá al pueblo de Dios y lo gobernará, pero no podrá causarle daño espiritual. Establecerá su dominio en todo el mundo y exigirá que todos lo adoren. Y muchos lo harán, todos excepto los creyentes verdaderos. Recordemos que en ese tiempo, pues también algunos van a creer, incluyendo gentiles como judíos. El negarse a adorar a la bestia resultará en un sufrimiento temporal para el pueblo de Dios, pero será premiado al final de la vida eterna, con la vida eterna. En ese tiempo de persecución, el ser fiel a Cristo podría acarrear la pérdida de la libertad e incluso de la ejecución. La palabra de Dios habla de que fueron decapitados. Algunos creyentes serán heridos o asesinados, pero no todo lo que la bestia y los seguidores podrán hacer a los creyentes es causarle daño físico. Ningún daño espiritual puede sobrevenirle a quienes tienen una fe sincera con Dios. Todos los creyentes estarán a la presencia de Dios perfeccionados y purificados por la sangre del Cordero. Finalmente, hermanos, pues sabemos que ese es el último periodo, el periodo de la gran tribulación. Y pues aquí está el cuadro, resumiendo resumiendo el tema de los que va a suceder en este periodo, en esta era. Hablando del periodo de la gracia, pues sabemos que aquí están las 70 semanas de Daniel, está el decreto en el Daniel 9:25, habla ahí de las primer templo que fue construido, segundo templo en el año la 434, luego viene Cristo, el Mesías es cortado ahí, ahí están en la época de la gracia, que son el tiempo de la iglesia, y finalmente pues se completa las 70 semanas de Daniel con los 7 años que hacen falta, que es el periodo de tribulación y gran tribulación. Sabemos que el periodo más fuerte para el sufrimiento en la tierra, pero especialmente para el judío, son los últimos 3 años y medio, que son los 1260 días, que es la abominación desoladora. Terminando ahí el periodo de las 70 semanas, o los últimos 7 años, pues sabemos que el Mesías regresa, que es su segundo advenimiento para reinar con la iglesia durante 1000 años. No sé, hermanos, si hay preguntas, comentarios. Estamos haciendo un resumen porque este tema, pues, lo hemos visto, lo vimos también ahí con el hermano Douglas durante el periodo de, bueno, los 2 años que tuvimos ahí guardados de la pandemia. Preguntas, hermanos, comentarios sobre el tema. Pastor Alberto. Muchas gracias. Gracias, hermano Pastor Plácido. Lo bendiga y sí, como usted lo dijo, pues en la convocatoria que hizo el hermano Jean y el hermano Douglas el año antepasado y el año pasado, parte del año antepasado y parte del año pasado, pues se hizo una recopilación de las enseñanzas en el libro de Apocalipsis, versículo. Fue un seminario, como una especie de seminario taller donde el hermano Douglas fue desarrollando
versículo por versículo, tema por tema y relacionándolo. Entonces, pues lo que ha hecho el pastor Plácido, pues es hacer un resumen de todas esas enseñanzas, que pues aunque normalmente en los institutos bíblicos se enseña, en teología se enseña como una introducción, una primera parte, y después ya lo que es la disciplina o el capítulo, mejor, el capítulo específico de escatología. Bien. Entonces, es un resumen, muchas gracias. No sé si haya inquietudes, preguntas, aclaraciones, por favor. No, señor, muchas gracias, pastor. Ha sido muy claro todo. Amén. Sí. Sí, gloria a Dios, pues. Sí, papá, pena, hay algo para agregar a lo que decía el pastor Plácido del Imperio Romano. Es como un apunte de geopolítica. Vemos cómo los nuevos gobiernos que están llegando a Europa están promoviendo un nacionalismo que lo que busca es romper la Unión Europea y desestabilizarlo económicamente, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso fue el Brexit del Reino Unido, ahora un gobierno muy nacionalista que llega a Suecia, que llega a Italia. Entonces esto uno va viendo que lo que se busca es romper el equilibrio, el relativo equilibrio que hay en temas económicos y sociales para ir acomodando la entrada del anticristo, ¿no? Quería pues como aportar eso. Porque Europa es el modelo a seguir en cuanto a integración económica, integración comercial, integración aduanera. En todos los temas de integración, Europa es un modelo a seguir. Y esa integración ha costado mucho tiempo. Entonces, y vidas, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso se está desbaratando, ese modelo de unidad se está rompiendo para preparar la entrada del anticristo, ¿no? Gracias, Rob. Sí, gracias por el comentario, Manuel. Gracias. Sí, porque el componente espiritual que veíamos hace 8 días a la luz de la palabra de Dios y la dirección de su Santo Espíritu, pues es muy certero. O sea, no cabe ninguna duda de que ha habido ciclos en que se ha intentado restaurar el Imperio Romano, pero no se ha logrado. La esencia del gobierno mundial del anticristo pues contempla la restauración en cierto modo del Imperio Romano de la Antigüedad, y no en vano duró cerca de 500 años, porque empezó prácticamente unos 150, aproximadamente 150 años antes de Cristo. La fecha no puede ser tan precisa porque son periodos de tiempo de varios años, y finaliza en el año 487. Cuando el apóstol Juan habla de muchos anticristos, ¿sí? Y hace una descripción ahí en la carta de Primera de Juan,
¿sí? Pues lo que Dios hace a través del apóstol Juan, pues es preparar los corazones, primero para la salvación, segundo para la edificación y la preparación de la consumación de los juicios finales del Señor, que tiene que deteriorarse todo eso, ¿sí? No es sino ver ahorita cómo está el asunto de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, que son como pues preparativos en cierto modo, ¿sí? Lo que comenta Manuel pues es muy importante porque si cada nación busca lo suyo, por un lado, pero por otro lado, el asunto de la guerra se llega, como seguramente se va a descomponer, porque sí sabemos que se va a descomponer, lo que no sabemos es el tiempo de duración de toda esa descomposición. Ahí es donde no caben las especulaciones. Ahí cabe es lo que dice certeramente la palabra de Dios. ¿Sí? De alguna manera, esas crisis que se han presentado, que no son nuevas, ¿sí? No son nuevas. Desde que cayó el Imperio Romano, Europa explotó en una enorme cantidad de reinos. Después esos reinos se convirtieron, algunos de ellos, en naciones, estados, como se conocen ahora, ¿sí? Y entre ellos ha habido demasiados problemas y pues obviamente ya sabemos por qué razón hay demasiados problemas. Pero eso tiene que llegar a un punto tal que el anticristo ofrezca una falsa solución. Ahí es donde está la esencia del asunto, ¿sí? Que comentaba el pastor Plácido refiriéndose al hermano Schaeffer y más que a ella, más que al hermano Schaeffer, a la palabra de Dios. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, que es el texto que lo tenemos muy claro ahí en 2 Tesalonicenses, ¿sí? Porque es una paz fundamentada pues en lo humano, y lo humano está contaminado por el egoísmo, está contaminado por la incredulidad y todo el componente espiritual. Entonces, en esencia es eso. Nosotros que por misericordia de Dios el Señor nos permite conocer estas verdades para compartirlas, pues tenemos que ser instrumentos de eso, de certeza en las realidades bíblicas, ¿sí? La crisis, no solamente la crisis en Europa, la crisis en el mundo, tiene que llegar a unos niveles extremos para que el anticristo emerja, surja como una falsa solución y la humanidad se acoja a esa falsa solución, ¿sí? Y tristemente, pues en un principio hasta el pueblo de Israel, como lo comentaba ahí el pastor Plácido en el esquema y en la Biblia, en lo que menciona el hermano Schaeffer, porque el tema pues es amplio, el pastor Plácido ha hecho un gran esfuerzo ahí en resumirlo, pero es así, ¿sí? Entonces, no es que nosotros los creyentes nos volvamos jactanciosos conociendo esas verdades, ni compartiéndolas, ni tampoco que nos volvamos insensibles frente a las realidades que se viven en el mundo. No, lo que pasa es que Dios de antemano reveló cómo se iba a descomponer la humanidad, hasta dónde iba a llegar, sí, en endiosar al anticristo, porque pues con unas supuestas soluciones, pues el ser humano que está sin Cristo se ilusiona, ¿sí? Se ilusiona y cree encontrar verdaderas soluciones allá cuando no las hay. Las soluciones están en Cristo. Entonces, esa es, digamos, en esencia la enseñanza que Dios quiere transmitirnos y transmitirnos pues, de una manera muy, muy, muy clara, ¿sí? Es muy claro, y con esto termino, cuando dice en 1 Juan 2:18, si ustedes lo quieren verificar, ¿sí? Hijitos, ya es el último tiempo.
Primera de Juan 2:18. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Estamos hablando de hace 2000 años. O Dios, mejor, está hablando de hace 2000 años aproximadamente. No alcanzan a ser completos, pero sí, es casi 2000 años. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado con el ecumenismo, ¿sí? Ahí hay que ser muy prudentes, muy sabios, ¿sí? Porque muchas iglesias de Cristo han terminado negociando sus principios y muchas organizaciones religiosas van sentando las bases para el ecumenismo, ¿sí? Abriéndole paso pues a la unión del falso profeta con el anticristo, ¿sí? Pero vosotros tenéis la unción, o sea, la presencia. La unción es la presencia del Santo, o sea, del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas, ¿sí? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿sí? Y ahí pues desarrolla la enseñanza. Entonces, hermanos, esto no es un asunto de fanatismo, no. Es un asunto de realidades, ¿sí? Es un asunto de realidades, ¿sí? Los que tenemos la esperanza en Cristo, tenemos la esperanza en Cristo. Y cuando Él venga, por los que tenemos la esperanza en Cristo, pues ahí está incluida su iglesia. Y los que se hayan arrepentido y creído en el Señor también, ¿sí? Que pues en ese momento también estén en esa condición. Entonces, muchas gracias y pues estos comentarios los hago solamente para ayudar a dar claridad, ¿sí? Ayudar a dar claridad porque uno escucha comentarios y pues de muy buena intención, son muy bien intencionados, ¿sí? Pero hay que ver si corresponden realmente a la realidad bíblica, lo que Cristo realmente está profetizando. ¿Sí? Si no hay comentarios o preguntas, entonces vamos a la segunda parte.